Bueno, inmensamente agradecido con nuestro Dios Padre que nos permite estar entre ustedes en esta hermosa mañana. Gracias por su noble invitación a este servidor. Y sobre todo, mi invitación para ustedes siempre es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes y que estén llevando acá también en este estado de Florida, en este condado, en estas ciudades, ese evangelio, esas palabras de vida eterna, con su testimonio, su amor, su comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es la forma y la manera que indudablemente vamos a poder influir y a impactar de una manera positiva en la vida de muchas personas. Y ese es el tema de hoy, que quiero y deseo compartir. Dios ha puesto en mi corazón cómo influir e impactar en las personas de este estado y de muchas partes del mundo. Y para eso he tomado 5 puntos muy importantes que destacan el deseo, el de usted y el mío, de poder influir e impactar en la vida de muchas personas. El primer punto lo consigo en el Evangelio de Juan, texto que leyó nuestro hermano que me antecedió, Juan capítulo 6, versos del 60 al 69. Ahí vemos que nuestro mejor y mayor ejemplo en el punto es y debe ser Jesucristo, porque en Él había claridad, en Él había transparencia, Él era convincente en lo que hablaba. Podemos ver a un Jesús que realmente tenía no solamente compasión y amor por las personas, sino que cuando Él hablaba con autoridad, hablaba con transparencia, impactaba a la gente porque hablaba claro y sobre todo convincente de lo que Él había venido a hacer acá en esta tierra. Entonces vemos que unos días, horas antes, había alimentado a más de 5,000 personas, había sanado y había hecho una serie de milagros y señales. Y entonces cuando llega al Evangelio de Juan, capítulo 6, del 60 al 69, habían algunos discípulos que aún le buscaban, pero para ser alimentados con comida material y no espiritual. No había hambre y sed de ellos de buscar de Dios y de buscar de Cristo. Entonces, este texto nos enfoca lo que usted y yo debemos considerar como este primer punto, que es seguir el ejemplo de Cristo, porque en Él habían palabras de vida eterna. Es lo que usted y yo debemos experimentar hoy en día, no solamente lo material, porque mientras que estemos en esta tierra, también debemos buscar lo material. Pero lo más importante que en usted y en mí debe haber en toda la iglesia del Señor, por todo el hemisferio de este mundo, debe ser palabras de vida eterna. Porque hoy en día vemos personas corriendo por diferentes rincones, llenas de depresión, de ansiedad, con una serie de problemas y conflictos, y no saben en quién refugiarse, no saben en quién buscar. Esta gente buscaba a Cristo porque les había dado alimento unas horas antes, pero vamos al texto y vean lo que realmente resulta de esta hermosa relación de por qué nosotros debemos tener a Cristo como nuestro mayor y mejor ejemplo. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6, versos 60 al 69. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, clave importante, versos 67 al 69, porque es una declaración, una afirmación, un anuncio que ya les deja colar Jesús. Dijo entonces Jesús, verso 67, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, como siempre: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el verso 69 nos enfoca aún más porque Él tiene palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Hoy en día hay muchas personas que corren por diferentes lugares buscando cosas materiales, prosperidad, comodidad, pero el único que tiene palabras de vida eterna es el mismo que escuchó a Pedro decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que nosotros debemos influir en las personas hoy en día, que vean en nuestro rostro, que estén convencidos, usted como yo, de que en nosotros hay palabras de vida eterna. Porque ¿a dónde vamos a ir sino a Cristo? Es nuestro mayor ejemplo, como vemos aquí en este texto. Hay una maravillosa invitación que Jesús le hace a un joven. El joven andaba buscando, tenía muchas posesiones. El joven rico, ¿se acuerdan de esa gran ilustración que hace la Biblia? Allá en Marcos capítulo 10, vamos allá, versos del 17 al 22, vemos a un hombre que andaba buscando palabras de vida eterna. Cristo se la estaba ofreciendo, pero el panorama de él, la situación de él era otra. Acompáñenme su atención a Marcos capítulo 10, versos del 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, dice la Biblia, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muchas inquietudes y muchas preguntas pueden haber hoy en día aquí en Florida, en Estados Unidos, en Venezuela, acerca de lo que es la vida eterna. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, dice la Biblia en el verso 21, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Propuestas de Jesús, oportunidades que le estaba dando a este hombre que estaba lleno de posesiones materiales, pero estaba vacío espiritualmente. Y Jesús, para poder influir, y ese era el deseo de Jesús, en la vida de este joven rico, le presenta la vida eterna. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ven y sígueme tomando tu cruz. Y el verso 22 da una respuesta que Jesús indudablemente no hubiera querido desear de este joven rico. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. El mayor ejemplo que usted como yo debe seguir para poder influir e impactar en las personas es tener palabras de vida eterna, es tener a Cristo en su corazón, porque lo demás vendrá por añadidura. Este joven desperdició esta oportunidad porque en su corazón estaba el tesoro de las posesiones. Hoy en día también usted como yo puede llegarse o asirse a algunas personas que están vacías, pueden tener riquezas, pero no tienen a Cristo, no tienen la palabra de vida eterna. Usted como yo tiene el deber de acercarse y dárselas, influyendo, impactando en la vida de ellas. Pero estar convencido usted como yo de que nosotros verdaderamente tenemos palabras de vida eterna. Y una bella invitación que hace Jesús. Allá en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Yo comparto mucho estos textos con mucha gente en Venezuela, en nuestro país, especialmente donde trabajo, le sirvo a Dios, allá en Valera, Estado Trujillo, porque estamos, y muchos están distraídos con la situación que vive en nuestro país, y a veces están desconsolados. Dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí podemos ver, amados hermanos, fieles santos de esta congregación, de que no hay palabras de vida eterna fuera de Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo, es nuestro mejor ejemplo para seguir en este recorrido de alcanzar y lograr la vida eterna. Mientras tanto, acá debemos llevar este maravilloso yugo con Cristo para que nuestras almas descansen en Él.
Luego dice, ¿verdad? Como segundo punto importante, vamos a Mateo capítulo 9. Allá en Mateo capítulo 9, ya lo vamos a leer, amados hermanos, vemos el segundo punto por qué usted y yo debemos y cómo debemos influir e impactar en las personas. Allí vemos cómo Jesús iba al encuentro de las personas para compartir y para relacionarse con las personas. Estamos acá un grupo de siervos que sabemos que en nosotros hay palabras de vida eterna porque Cristo está en nuestras vidas. Pero hay muchas personas que no tienen a Cristo. Cristo lo sabía cuando estuvo acá en la tierra, Publio, hermanos amados. Él sabía muy bien que la gente estaba totalmente vacía. Había un vacío total desde todo punto de vista. Él iba al encuentro de la gente para compartir con ella, para relacionarse con ella. Eso influyó positivamente en decenas de centenares de judíos. Y vemos acá en este texto, entre otros casos y entre otros ejemplos, allá en Juan capítulo 4, cuando él tuvo ese maravilloso encuentro con la mujer samaritana. Allá vemos en el paralítico de Betesda, en Juan capítulo 5, como todos corrían al instante y él, por ser paralítico, nadie lo acompañaba. Fue al encuentro de ese paralítico, le habló y su fe le salvó. Vemos allá en Juan capítulo 5. Vemos también cuando tuvo ese encuentro con el ciego de nacimiento que tenía 38 años ciego. También le habló y le sanó. Y vemos también esa relación y ese encuentro que tuvo con Zaqueo en Lucas 19. Estos son varios de los tantos ejemplos en los cuales Jesús fue al encuentro de las personas. La mujer samaritana, en la cual los samaritanos y judíos no podían verse. Vemos cómo rompió todo ese esquema, esa cultura de enemistad, y cómo vemos que eso dio sus frutos a corto y mediano y largo plazo. Vemos a un paralítico que no podía moverse, ni alguien que lo ayudara a llegar al estanque cuando se removían las aguas, allá en Juan capítulo 5. Vemos a un ciego de nacimiento que indudablemente tenía muchos años, lógicamente toda su vida, en ser ciego, no veía la luz, y cómo él fue al encuentro de ese ciego y le sanó también. Y vemos esa relación y ese encuentro que impactó, influyó en la vida de Zaqueo cuando lo mandó a bajar del sicómoro, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Entonces, esos son encuentros que usted y yo debemos buscar. Debemos buscar, pedirle a Dios en oración que nos permita llegarnos a personas que totalmente están sin esa esperanza, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces, vemos aquí todos esos ejemplos. Y ahí en Mateo capítulo 9, referencia a este que ya les había mencionado hace unos minutos atrás, específicamente en los versos 35 al 38, leemos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo, clave ese verso 36, tuvo compasión de ellas. No vayamos a confundirnos con lástima. Compasión aquí es sinónimo de bondad, de amor, de solidaridad, de misericordia. Y dice la Biblia, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucho, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Me gusta mucho todo el texto, pero dice la Biblia, para recalcarlo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Cuando me habla la Biblia de que recorría, iba al encuentro ¿de quién? De todas estas ovejas que estaban dispersas y abatidas, afligidas y desamparadas porque no tenían pastor. Llega él en escena, se presenta Jesús y podemos ver que no solamente sanaba y predicaba, sino que también daba ese ánimo que necesitaba esta gente, y Jesús influyó, impactó en todas estas personas. De tal manera, amados hermanos, que para hacer esto que Jesús hizo, indudablemente en él había compasión, en él había amor, en él había propósito, propuestas de un verdadero ser cristiano como lo fue Jesús. ¿A quién vamos a seguir sino a ti que tienes palabras de vida eterna? Jesucristo. Tenemos un tercer punto que también se destaca, que son los valores extraordinarios y únicos que tuvo Jesús. El amor. Si en nosotros hay un verdadero amor, indudablemente vamos a impactar y influir en las personas que te rodean, vecinos, familiares y amigos. Indudablemente ese amor, que lo vemos allá en Juan capítulo 13, acompáñenme su atención,
al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15. Y después del 15 vamos al 34. Jesús, amados hermanos, en este punto expresó, demostró valores extraordinarios y únicos. Amó al Padre, ama a las personas y el respeto a su Padre fue lo que lo llevó a él a influir e impactar en todas estas generaciones, en todas estas personas. Y vemos aquí en Juan capítulo 13, verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el ejemplo que debemos de seguir si queremos y deseamos y necesitamos influir e impactar en la vida de muchas personas? El ejemplo de Cristo. Ahora usted dirá, ¿con qué elemento? ¿Con qué característica? Bueno, acompáñenme a Juan capítulo 13, ahí mismo, en los versos 34 y 35. Ahí en los versos 34 y 35, amados hermanos, hermanas, vemos la herramienta, el elemento que utilizó Jesús para impactar e influir en la gente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si la gente del mundo, esta sociedad que está insensible, que está corrompida, que está en los deseos carnales, que en muchos de ellos no hay amor, no hay un verdadero amor, no hay armonía, no hay paz, sino que hay un vacío grande, inmenso, una ruptura, y usted y yo nos amamos como Dios Padre nos ama y le amamos a Él, indudablemente vamos a influir y vamos a impactar en la gente. Si usted ama a Dios Padre, ama a Cristo y se ama a sí mismo, amará también al prójimo. Eso lo llevará a usted a preocuparse más por las personas que están perdidas y sin Cristo. Nosotros hoy en la mañana, como lo predicó el hermano Celaya, creo que hace ratito, acompañando algunas herramientas bíblicas, habló de que nosotros tenemos la bendición de participar dignamente de los elementos pan y vino. Pero hay decenas de centenares de personas que están perdidas, que no tienen ningún pastor, no tienen rumbo alguno. En nosotros está ese buen pastor. En nosotros están esas palabras de vida eterna. En nosotros debe haber ese verdadero amor que nos garantice que estamos unidos como un solo pueblo que somos de Dios para poder influir e impactar en esta sociedad que está más en la prosperidad y en las cosas materiales como el joven rico que en las cosas de Dios. Si usted y yo no hacemos eso, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos el pueblo celoso de Dios, pueblo adquirido, como lo dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Para qué? ¿Para solamente estar acá el domingo? No, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Debemos influir como Él influyó. El valor extraordinario y único que tuvo Jesús es el amor. Usted y yo, amando a Dios Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, y amándose a sí mismo, puede amar al prójimo, influir e impactar en la vida de ellos con el amor. Porque el amor está seco, está vacío, no hay amor, ni aquí, ni en Venezuela, ni en muchas partes. No hay el verdadero amor que quiere Dios que haya en los corazones de mucha gente. En mucha gente, no en todos, porque ustedes tienen el amor de Cristo, ustedes tienen el amor de Dios. Yo tengo el amor de Cristo, yo tengo el amor de Dios. Debemos compartirlo con aquellos que aún no lo tienen. Vamos a un cuarto punto importante, que es que Jesús, como dice aquí la palabra de Dios, no buscaba su propia voluntad, no buscaba su propio bien. Eso es otra característica importante para que usted pueda influir e impactar positivamente en las personas. Cuando yo voy a la Biblia y estudio lo que realmente Jesús hizo por mí y por ti y por todas estas generaciones, veo que en Él no había el hacer el bien para Él, el ser egoísta, el buscar su propia voluntad. Cuando uno busca su propia voluntad, cuando uno busca su propio bien, no va a impactar de la manera como Dios espera en la vida de otras personas. Porque en ocasiones podemos convertirnos en personas egoístas,
en personas que no vamos a cubrir las expectativas de estas personas que hoy en día nos esperan. Cristo hizo totalmente la voluntad de Dios. Eso está clarito. Allá en Juan capítulo 4, verso 36. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan capítulo 6 también habla de que la voluntad de Él no era la de Él, sino la de su Padre. Entonces podemos ver que Él, apartándose totalmente de sus bienes personales y sobre todo de hacer su voluntad, haciendo la voluntad de Dios y dejando atrás sus propios intereses, sino los intereses de Dios, fue que pudo influir e impactar en la vida de muchas personas. Hoy en día, amados hermanos, siervos, siervas, nosotros no debemos, para poder influir positivamente, impactar positivamente en las personas, no debemos hacer nuestra propia voluntad, sino la de Dios, y sobre todo no buscar nuestro propio bien, sino el de Dios y de su obra. Las demás cosas vendrán por añadidura. Este es un cuarto punto importante, y lo veo, allá lo dije, lo acabo de decir en Juan capítulo 4, verso 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi pregunta para ustedes, no contesten, manténganla en su mente y en su corazón. ¿Hizo Cristo toda la obra que Dios su Padre le había encomendado hacer aquí en la tierra? Todos afirmaríamos que sí. Ese es nuestro mayor ejemplo a seguir, que es Jesús. Si usted y yo debemos y queremos y necesitamos impactar primeramente en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean, debemos dejar a un lado la voluntad nuestra y hacer la voluntad de Dios, quitarnos nuestros propios intereses y buscar los intereses de Dios y de su obra. Lo demás vendrá por añadidura. Así llegaremos a ser verdaderos discípulos e hijos de Dios. Y que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Ahí podemos ver en Juan capítulo 5, verso 30, amados hermanos. Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuál fue el sentir, la actitud, la conducta, el vivir de Jesús? Hacer la voluntad del que me envió. No busco la mía, sino busco la de mi Padre. Ahora usted me dirá, amado hermano, ¿cómo fue que Jesús hizo la voluntad de Dios y hasta qué punto llegó Jesús? Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Allí en Filipenses capítulo 2 leemos una hermosura, un texto clave, la humillación y la exaltación de Jesús para Él impactar e influir en las personas. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esa palabra y es clave, actitud, vida, andar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este sentir que hubo en Jesús fue lo que realmente lo llevó a influir e impactar, no solamente en las personas de esta época, sino a través de los siglos, en los cuales usted y yo somos parte de este grupo. Si eso influyó e impactó en mi vida hace años o meses, cuando alguien le llegó y le predicó el evangelio puro de Cristo, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, basada en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿por qué yo voy a retener esa pasión, ese compromiso y esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, si tengo con quién compartirla e influirla e impactarla en muchos de los que me rodean? Primeramente en su vida y también en la vida de otros. Entonces, hasta ahora, amados hermanos, tenemos a Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos allá, en Gálatas capítulo 2, verso 20, tenemos el quinto y último punto
Pero me ha sido todo para poder influir e impactar como Cristo lo hizo. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo, dice la Biblia, en el verso 20 del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos, hermanos, de que Jesús se ocupaba, el lugar que ocupaba Jesús era el lugar del que ayudaba, inclusive hasta el punto de entregarse a sí mismo por la humanidad. Y lo vemos en la persona de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos ver allí, en el quinto punto, de que Jesús se ocupaba primeramente en ayudar a otros, hasta el punto de que se entregó a sí mismo por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Cristo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de él. Eso de ocuparse en ayudar a otros fue lo que realmente lo llevó a Cristo a entregarse a sí mismo. Con su humildad se despojó de ser hijo de Dios y como siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos ver, amados hermanos, acá, ya para finalizar con otro texto más, de cómo fue la situación y el ejemplo de Cristo cuando Él ocupaba el lugar del que ayuda, inclusive hasta el punto de dar su vida por la humanidad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 21 al 25. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 25, dice la Biblia: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estaban dispersas, abatidas, y no están hoy en día ovejas dispersas y abatidas acá en esta zona, en este estado, en este país, en mi país, en los países de muchos de ustedes que vienen de sus orígenes, dispersas y abatidas, porque no tienen al buen pastor que es Jesús. Jesús siempre hizo lo que era contrario a lo que la sociedad hacía y quería que él hiciera. Ser un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios, que impacte, que influye en la gente hoy en día, es ir en contra de la corriente del yo, es negarse a sí mismo e ir en contra de la corriente del mundo, para que nosotros podamos haber entendido esto que tuve yo el deseo de compartir con ustedes, y yo a la vez también para tomármelo para mí mismo. Debo sentir que el mayor ejemplo es Cristo, negarme a mí mismo, negarme a yo e ir en contra de la corriente del mundo, porque así lo hizo Cristo. Debemos, para impactar e influir en las personas y compartir y relacionarnos con ellas, debemos seguir y andar en el modelo y el ejemplo de Jesús. Ir al encuentro de las personas, expresar y demostrar el amor, no buscar nuestro propio bien y ocupar el lugar del que ayuda. Si lo hacemos así, con estos 5 puntos tan sencillos que salen de la palabra de Dios y que salen del mismo Jesús, pienso que vamos a hacernos sentir más como iglesia hispana, como iglesia allá en Venezuela, como iglesia en el mundo entero, para poder influir e impactar verdaderamente en decenas de centenares de personas que hoy en día pueden estar partiendo sin Cristo, familiares nuestros que están sin el Señor, dispersos, abatidos, desamparados, porque no tienen al pastor de los pastores, que es Jesús. Que Dios me los bendiga. Estaré orando por ustedes. Agradezco de sus oraciones, porque aún ante el panorama tan incierto que vivimos, porque a ustedes les llegan noticias, o algunos vienen de allá, o venimos de allá, la situación en nuestro país está difícil. Pero eso no es para distraernos, sino para comprometernos más a seguir nosotros, alcanzando esa vida eterna y sobre todo a buscar
a quien está distraído, decepcionado, abatido y disperso. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra lucha en Venezuela. Aun cuando pueda faltar el pan físico, que no nos falte el pan espiritual que es Cristo. Oren por nosotros. Yo seguiré orando por ustedes y será hasta una próxima. Que Dios me los bendiga.